Oye, quisiera comenzar la enseñanza de hoy con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Proverbios? Lo han leído, lo leen pues. ¿Cuántos lo han leído una vez? Okay. ¿Y cuántos lo siguen leyendo cotidianamente? Unos cuantos, ¿ok? ¿Los demás no? Bueno, esa es la razón de la enseñanza de hoy. Les quiero dar una introducción al libro de Proverbios como para despertarles el apetito por la lectura de este libro. Darles razones para leer este libro de manera más cotidiana, para que lo lean. Es un libro importante. Es que abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo. Vamos a comenzar a dar alguna introducción desde el capítulo 1. Luego predicaremos el capítulo 2. Pero desde el 1, porque el 1 nos da la introducción del libro, o sea, la razón por la que se escribió el libro. Y aquí ya comienzan las razones para ustedes de por qué deberían de leerlo. Primero el título, ¿no? Proverbios. Y cuando nosotros pensamos en proverbios, seguramente que pensamos en dichos, ¿no? Como aquel de... Esa es una adivinanza, ¿no? Otra vez. El que nace patamal, jamás tu tronco endereza. O como, no es bueno. Pero esos, pues, del cielo le caen las hojas. Hay muchos dichos que son sabiduría, ¿cómo diríamos? Popular. El libro de Proverbios no es sabiduría popular. No son dichos de ese tipo. Algunos creen que sí. No. ¿Cómo van a ser dichos de ese tipo? Los libros de los Proverbios son consejos prácticos para vivir conforme a la ley de Dios. O sea, el escritor de estos proverbios se supone que conoce muy bien la ley y en base al conocimiento que él tiene de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, le da consejos prácticos al pueblo. Son consejos, pero no populares, de la sabiduría popular, sino de consejos basados en la ley de Jehová. Consejos para vivir la vida conforme a los propósitos de Dios. Es diferente. Eso quiere decir que son consejos que nos van a hacer bien, que nos van a ayudar a vivir en los propósitos de Dios. Entonces, desde el título, ¿no? Entendemos lo que son ya los proverbios. No son cualquier dicho popular, no. Son consejos para que vivamos en la ley de Jehová. El propósito del libro, el mismo escritor nos lo dice. El escritor ya está anunciado desde el versículo 1, que es Salomón, hijo de David, aunque él no escribió todos los proverbios. Como bien sabemos, algunos proverbios al final, sobre todo al final del libro, fueron escritos por alguien más, pero fueron recopilados y en general se le otorga la autoría del libro de Proverbios a Salomón porque él compuso la mayoría de los proverbios. Pero tenemos algunos que se añadieron después, fueron compilados después cuando se conforma el canon del Antiguo Testamento. Entonces, pero en su mayoría, por eso son de Salomón, por eso se le otorga a él la autoría, Proverbios de Salomón, hijo del rey David. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué escribió él este libro? Está muy claro. Él mismo pone el propósito. No dice para que ustedes se rían o para que se alegren o para que... ¿El propósito cuál es? Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Ahí está claro, ¿no? El propósito de Salomón cuando escribe aquí estos proverbios, ¿cuál es? Para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría. Porque muchas veces nosotros no entendemos lo que es la verdadera sabiduría. Creemos que sabiduría es aquel que sabe mucho. Vemos, si yo les digo, imagínense a un hombre sabio. Pues inmediatamente a su mente viene alguien canoso o sin pelo o todo desgreñado, ¿no? Un sabio, un filósofo o algo así, es lo que nos viene a la mente. Y eso está muy alejado de lo que es la sabiduría según Proverbios. Sabio es aquel que vive de manera correcta, de acuerdo a los propósitos de Dios.
Es aquel que demuestra que ama a Dios a través de guardar la ley. Ese es alguien sabio. Sabio no es el que sabe mucho, no es el que da respuesta a todas tus preguntas. Sabio es el que vive correctamente. Por eso dice aquí, para entender sabiduría. Cuando tú lees el libro de Proverbios, entiendes lo que es la verdadera sabiduría. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Para eso escribió Salomón, para que entiendas lo que es la sabiduría. Y luego dice, y entender doctrina. Porque ¿de qué nos sirve el conocimiento sin práctica? Se supone que la conducta, la buena conducta, procede de una buena doctrina. Todo aquel que tiene una buena doctrina debe demostrarlo a través de una buena conducta. La doctrina, entonces, trae como consecuencia una buena conducta. Aquel que tiene una conducta incorrecta, ¿qué quiere decir? Que no conoce la buena doctrina, no la conoce. Entonces, el escritor de Proverbios entonces nos enseña lo práctico que es el Evangelio. El Evangelio es práctico, te enseña a vivir la vida correcta. ¿Sí? Si aquel que no vive correctamente, de acuerdo a los propósitos de Dios, pues no es sabio, no ha entendido la sabiduría, no conoce a Dios. Así de claro es el libro de Proverbios. ¿Para qué más? Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia. Algo que nos hace mucha falta hoy en día. Consejo de prudencia. Sí, porque es difícil encontrar ese nombre, ¿no? Prudencia. Es más fácil encontrar Lupita o María. No es cierto. Bueno, el consejo de prudencia. Hoy en día muy poca gente te da un consejo prudente. Y menos si lo buscas en personas incorrectas, ¿no? Los jóvenes quieren encontrar un consejo prudente en sus amigos de su edad. No. Si quieres un consejo prudente, ¿dónde está? Aquí está, en la palabra de Dios. Para recibir. Entonces, ¿qué vas a recibir si lees Proverbios? Consejo prudente. ¿Y qué más? Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Aquellos que todavía no conocen, que son muy novatos. Por eso habla también ahí en el versículo 4 de los jóvenes. Entonces, los jóvenes, si leen los proverbios, ¿qué va a pasar? Se van a volver más sagaces. ¿Qué significa? Van a tener armas para vivir la vida. El libro de Proverbios le da armas a los inexpertos para vivir la vida correcta. Pero no solamente a ellos, porque dice adelantito, para que el sabio aumente su sabiduría. Entonces, no solamente es para el inexperto, sino también para el que ya es sabio. El sabio se va a volver más sabio. Es que este libro es para todos. Los que aún no lo son inexpertos para que adquieran sabiduría. Y los que ya son sabios para que sean más sabios. Ahí está el propósito del libro. Ahora, el escritor nos da algunas notas aclaratorias en su introducción. Repito, el capítulo 1 es la introducción al libro, ¿sí? Salomón escribe su introducción al libro y nos da unas notas aclaratorias. La primera, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso quiere decir, ¿dónde comienzas a ser sabio? Cuando comienzas a temer a Jehová. Aquella persona que no teme a Dios no ha comenzado a ser sabio, porque va a seguir viviendo su propia vida sin temor, sin problemas. El principio de la sabiduría, o sea, la sabiduría inicia cuando aprendes a temerle a Dios. Ahí comienza la sabiduría. ¿Ok? Y luego en el resto de los versículos del 8 al 19, el escritor Salomón nos habla, hablando del principio de la sabiduría, ¿no? Que es el temor a Jehová, nos habla de un principio que nosotros conocemos muy bien ya por el curso 4. En el curso 4 hablamos del principio de autoridad. Dios establece su autoridad o delega su autoridad sobre personas. Dios delega su autoridad sobre personas para que ejerzan autoridad sobre otros y así Dios pueda darles su protección y su dirección para esta vida. Y entonces por eso el escritor aquí nos habla de los padres. Versículo 8. Oye a tu padre y no menosprecies a tu madre, porque son la primera autoridad que conoces cuando naces.
Tu primera autoridad en esta vida son tus padres. Son autoridad de parte de Dios para otorgarte protección y dirección en esta vida, para que seas sabio en esta vida. Ahora, los padres que conocen a Dios son verdadera autoridad y sabiduría para sus hijos. Los que no conocen a Dios, pues tal vez no lo sean en algunas cosas, pero yo creo que no hay papá malo, hay muy pocos malos. La gran mayoría de los padres quieren dirigir a sus hijos bien, por lo menos lo desean, ¿no? Por eso Dios pone su autoridad en los padres, para que los padres dirijan en sabiduría a sus hijos. Y por eso lo pone Salomón aquí, ¿no? Muy temprano en su carta, de hecho en su introducción a su libro. Oye a tu padre, no menosprecies a tu madre, para que seas librado de las malas influencias. Si ustedes leen los versículos 9 al 19, habla de las malas influencias que podrían atacarte. Si tú escuchas a tu padre y a tu madre, ¿qué sucede? Te libras de esas malas influencias. Está dentro de la introducción. Y después en los versículos 20 al 32 del capítulo 1, que sigue siendo introducción, Salomón habla o pone a la sabiduría como una persona, personifica la sabiduría. Y dice en el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, pero como que nadie le escucha. Pone a la sabiduría como si fuera un personaje gritando, ¡hey, sean sabios, no anden hagan caso, no anden en sus propios caminos! Pero como que nadie escucha. Entonces, qué curioso, ¿no? Así como en la cultura mexicana personificamos a la muerte, ¿no? Y pensamos que la muerte es una mujer ahí con vestido negro y todo el asunto así. Personificamos, sabemos que no es así. La muerte no es un personaje, la muerte es un estado. Y aquí también, la sabiduría no es un personaje, pero aquí Salomón la convierte en un personaje como un asunto didáctico para que entendamos, ¿no? La sabiduría grita por las calles, clama por las calles, pero nadie le escucha. Y dice el versículo 26 que por eso la sabiduría se va a reír cuando venga la calamidad a nuestra vida. Cuando venga el dolor, cuando venga la angustia en nuestra vida, la sabiduría dice, se va a reír de ustedes. Sí, porque él estaba buscándolos y ustedes no le hicieron caso. Cuando les venga la calamidad, va a decir, te lo dije. Así parece, ¿no? Y después, acuérdense que es la sabiduría personificada, ¿eh? Y luego en el versículo 31, en el 28 dice, me llamarán y no responderé. ¿Quién está hablando aquí? No es Dios, ¿verdad? Es la sabiduría, porque la ignoraste cuando te habló. Ignoraste la voz de tus padres, ignoraste la voz de tus pastores, de tus líderes, de la gente que te podía cuidar, la ignoraste. Así es que cuando tú llamas, dice, ya no te responderá. La sabiduría no te responderá. Has sido tan necio que ahora ya no escuchas la voz de la sabiduría. Y luego dice el versículo 31, que la sabiduría va a dejar que comas el fruto de tu propio camino. O sea, vas a cosechar lo que sembraste. La sabiduría va a dejar que coseches lo que sembraste. Y por eso, en el versículo 33, del 33 hasta el 2:4, el escritor sagrado nos hace una invitación a que le hagamos caso a la sabiduría, a que busquemos la sabiduría. Vean lo que dice en el 33, dice, mas el que oyere. Luego sigue diciendo el versículo que sigue, el 2:1. Si recibiereis mis palabras, ¿quién está hablando? La sabiduría. Y mis mandamientos guardares. Luego, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, si pusieras atento tu oído. Luego el versículo 3, si clamares a la inteligencia. Y luego el versículo 4, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Hay que buscar qué? A la sabiduría. Si tú buscares la sabiduría, si tú la buscares, la escudriñares, rascando, buscando como un tesoro. Esta es una invitación ¿a qué? A que leamos Proverbios. De hecho, toda la Biblia, ¿no? Pero es una invitación a que leamos la palabra. Y en específico, este libro de Proverbios. Busca la sabiduría. Te hace falta, necesitas ser más sabio en la manera en la que vives, en la manera en la que te diriges, ¿no? Necesitas ser sabio. Así es que búscala como a plata, como a tesoros.
es una invitación a leerla. Entonces, aquí vemos cómo todo el capítulo 1 ya nos habló el proverbista acerca de el propósito del libro, que es para entender sabiduría y doctrina, para recibir consejo prudente, para dar sagacidad a los simples y al sabio hacerlo más sabio. Ya vimos también algunas notas aclaratorias, que la sabiduría viene ¿de qué? Del temor de Jehová. Cuando comienzas a temer a Jehová, comienzas a tener sabiduría. Y también vimos que la sabiduría comienza cuando le haces caso a tus autoridades. Nuestras primeras autoridades en la vida son nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Ya vimos que también personificó a la sabiduría, la pinta como alguien llamándonos y clamando y escúchenme, y nadie le hace caso. Y después termina por eso con una invitación. Termina su introducción Salomón haciéndonos una invitación a que recibamos sus palabras, a que estemos atentos, a que clamemos a la inteligencia y a que la busquemos y escudriñemos como a tesoros. Es una invitación a leer los proverbios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y a eso nos vamos a abocar un poquito más ya en esta plática. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros leamos los proverbios? ¿Cuáles son? Vamos a verlos. Y cuando uno estudia el capítulo 2, se da cuenta de que tiene 6 secciones. La primera tiene que ver con algo que ya dijimos, ¿no? De los versículos 1 al 4, donde es una invitación a buscar la sabiduría. Y después tiene 5 más divisiones más. El capítulo 2 de Proverbios tiene 5 divisiones que nos hablan de los beneficios de hallar la sabiduría. Si tú la buscas y la hallas, ¿cuáles son los beneficios que obtienes? Entonces, ¿quieren saberlos? Para como que se animen a leer más el libro de Proverbios. Vamos a ver cuáles son los 5 beneficios que tendríamos si hallamos la sabiduría, si la buscamos y la hallamos. Muy bien, la primera está, entonces dijimos ahí en el versículo 5, vean cómo dice el 5, entonces, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir, es una consecuencia. Si tú hallas la sabiduría, entonces, ¿qué va a pasar en tu vida? Es un beneficio. Entonces, entenderás el temor de Jehová. Cuando uno lee los proverbios, lee cotidianamente los proverbios, ¿qué sucede? Entendemos el temor de Jehová. El temor de Jehová, que muchas veces es muy malentendido, ¿no? Porque creemos que temer a Jehová es vivir siempre con miedo, no salir a la calle, no hacer nada porque Dios es un juez injusto que en cualquier momento me aplasta y pensamos que el temor a Jehová es así. Y ya hemos platicado lo que es, ¿no? Esta palabra, este concepto. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aquel que te hace consciente de la vigilancia que Dios tiene sobre nuestras vidas, porque somos sus hijos. Es como la vigilancia que un padre tiene hacia sus hijos, ¿o no? Todos los papás, ¿cuántos somos papás aquí? Papá, mamá. ¿Cuántos de ustedes vigilan a sus hijos? Lo que hacen, ¿sí? Es que es la naturaleza del padre. Los padres tenemos que ver con quién andan, dónde están, a qué horas llegan, qué están viendo en su celular. ¿Ustedes saben lo que sus hijos ven en el celular? ¿Sí? Si ahorita están usando el celular, si lo están usando bien, ¿sí lo ven? Y en su recámara, vigilamos. Una función de los padres es vigilar a lo que nuestros hijos hacen. No somos omnipresentes, pero buscamos recursos para tenerlos vigilados. Es parte de nuestra función. ¿Y por qué los vigilamos? ¿Porque los queremos castigar? No, porque no queremos que se desvíen. Si encontramos que están haciendo algo malo, por supuesto los castigamos, ¿pero para qué? Es una disciplina para regresarlos al camino. Nuestra motivación no es hacerles daño. La motivación de un padre al vigilar, ¿cuál es? Es que nuestros hijos vayan derechitos y si están mal, corregirlos. Es una buena motivación. Lo mismo sucede con Dios. Él nos vigila y Él sí es omnipresente.
¿Qué hacemos cuidándonos de papá y mamá? Digo, los que somos cristianos. ¿O qué hacemos cuidándonos del patrón? Que no me vea que estoy haciendo algo malo, o que no me vea porque estoy descansando y ahí viene el patrón y a trabajar. ¿Por qué te cuidas del patrón? Los creyentes no nos cuidamos del patrón y de la papá, mamá, nos cuidamos de Dios. Él es omnipresente. Y Él está vigilando nuestra vida. Hace un escrutinio total de nuestra vida para ver cómo andamos. Y entonces, para decirnos, vas bien, échale ganas, muy bien, mijo, adelante, síguete bunda la bien bomba. Muy bien. O, hey, ¿qué te pasa? Por ahí no. Órale, ¿qué te pasa? Vente para acá. Bueno, así es Dios con nosotros. Él nos vigila. Nosotros deberíamos tener un temor reverente ante Dios, sabiendo que Él siempre está atento a nosotros, vigilándonos. Entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando tú lees Proverbios, te queda más claro eso, ¿no? Ese concepto. Híjoles, Dios está ahí, Dios me vigila, Dios me cuida, Dios está al pendiente. Debo tener un temor reverente a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el versículo 6 y 7, sabrás que de Él viene la sabiduría. Te vas a dar cuenta que de Él viene. La sabiduría no viene de alguien humano, de un filósofo. La sabiduría viene de Dios, de temerle a Dios, de querer vivir en sus propósitos, de anhelar obedecerle, no descuidar nuestra vida. Si fuéramos conscientes de ello, repito, no nos estaríamos cuidando de personas, sino estaríamos cuidándonos siempre de Dios. Y entonces nuestra vida sería más íntegra, ¿no? Porque entonces haríamos lo correcto, ya sea en público o en privado. Eso es integridad. El temor de Dios te ayuda a ser íntegro. Así es que esto es un resultado muy bueno, muy positivo. Si tú lees los proverbios cotidianamente, ¿qué va a suceder? Si tú hallas la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová. Lo comprenderás, lo entenderás y eso va a ayudar mucho a tu vida. ¿Por qué? Vean el segundo pensamiento. Esto nos lleva al segundo punto. Es una escalerita, ¿no? Si tú entiendes el temor de Jehová, ¿qué sigue? Vamos a ver el siguiente bloque de los versículos 9 al 11. Dice en el 9 otra vez empieza con entonces, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y está en coma y luego dice que entonces cuando la sabiduría entrare en tu corazón, versículo 11, la discreción te guardará. Vean cómo sigue el pensamiento. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, la discreción te guardará. ¿Cuál es el segundo resultado positivo de leer los proverbios? Que cuando tú tienes temor de Dios y hallas la sabiduría, entonces ¿qué sucede? Vives con discreción. Comienzas a vivir con discreción. ¿Y qué significa eso? Discreción. La palabra discreción se traduce, se define como delicadeza y prudencia para dirigirse en la vida. Eso es la discreción. Ser prudentes con nuestra manera de vivir. Así de fácil. Si tú adquieres sabiduría, ¿qué va a suceder? Vas a mostrar prudencia, eso es discreción, en tu manera de vivir. ¿Y cómo mostramos prudencia? A través de ser cuidadosos, no descuidados en nuestra manera de vivir. Cuando no conocemos a Dios, no tenemos su temor, no somos sabios, vivimos como sea, ¿no? Con lo que queremos hacer, con lo que nos gusta, con lo que nos llama en ese momento, con lo que nuestra carne nos invita a hacer. Y no tenemos freno. Así es que hacemos lo que nos place, lo que nos llega, lo que nos gusta. Y entonces cometemos errores. No lo pensamos. Pero cuando ya tienes sabiduría, ¿qué adquieres? ¿Qué dice aquí? Discreción. O sea, prudencia. Te detienes. ¿Cómo se demuestra la prudencia? A través de dos formas. La primera, te detienes antes de hacer cualquier cosa para pensar. Alguien prudente se detiene antes de hacer las cosas. El imprudente, ¿qué hace? Lo hace sin pensarlo.
Oye, pero no, espérate, ay, después a ver qué pasa. Pero si lo haces esto, ay, a ver qué. Entonces vive el ahora y no le importan las consecuencias. Ya que vienen las consecuencias, llora. No piensa en las consecuencias. El imprudente se avienta sin ver. Es como aquel que se va a aventar de un trampolín de esos ¿cuántos? De 20 metros y le dicen, ¿cómo es que te avientas? Pues sin pensar. Si la pienso no me aviento. No, pues así está, así vas por la vida, avientándote y a ver qué pasa. Pues por eso tienes tantos accidentes, tantos problemas. En la vida tienes que pensar las cosas. El prudente, ¿qué hace? Piensa antes de hacer, antes de accionar. Piensa sus opciones y elige la correcta. No la más fácil, no, elige la correcta. Esa es una manera de ser prudente. ¿Y cuál es otra manera de ser prudente? Escuchando consejo de aquel que ya lo vivió, que ya le pasaron las cosas para que a ti no te pasen. Alguien prudente es sencillo y sabe escuchar. De tal manera que te dice esa persona, seguramente alguien mayor que tú, mira, no hagas esto, esto te puede causar esto, yo ya lo viví, no pases por eso. ¿Qué hace el imprudente? Y lo hace. Bueno, le gusta aprender a trancazos. El prudente aprende del consejo. El imprudente aprende a trancazos si es que aprende. Porque a veces es tan necio que ni con los trancazos aprende. Pero eso es la manera de aprender del prudente. Escuchando consejo o pensando bien las cosas antes de hacerlas. La sabiduría. Cuando tú adquieres la sabiduría que te da la lectura de Proverbios, ¿qué adquieres? Discreción. O sea, prudencia. Esto se adquiere. Eso no viene gratis. Eso no lo trajiste cuando naciste. Eso se adquiere. ¿Cómo? A través de adquirir el temor de Jehová. ¿Cómo? Leyendo los proverbios. Los proverbios te van a hacer sabio para que seas prudente, discreto. ¿Está bien? Ese es el segundo beneficio. Vamos dos, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Entenderás el temor de Jehová y entonces la discreción te guardará. Y sigue el tercer pensamiento. Vean cómo se van hilando los pensamientos. En la siguiente sección están los versículos 12 al 15. Dice el 12, aquí tenemos la razón, para librarte del mal camino. Estos consejos que están aquí de la palabra, este libro de Proverbios, si tú lo lees cotidianamente, ¿qué va a pasar? Vas a tener el temor del Señor y vas a tener prudencia. ¿Y eso qué va a ayudar? Te va a librar del mal camino. ¿Lo necesitas? Te va a librar del mal camino. Para librarte del mal camino. Dicen los versículos que siguen, dice el versículo 12, de los hombres que hablan perversidades. La mayoría de las veces, ¿por qué vas por mal camino? Por la influencia de otros. Porque tus amigos de escuela, tus compañeros, tus vecinos, ¿qué sucede? Te invitan a hacer cosas y te llaman la atención y no quieres quedarte atrás y quieres ser parte. Y entonces, la mayoría de las veces es por influencia. Y es lo que dice aquí, por los hombres que hablan perversidades. Primero dice que hablan, luego el versículo 13, que andan por sendas tenebrosas. Son personas que no solamente hablan, sino que andan en oscuridad. Sendas tenebrosas, ¿qué es? De oscuridad. Ellos andan en oscuridad, tú eres luz. Pero por no querer separarte de esas amistades, ya comienzas a andar por las tinieblas. Y el versículo 14 dice que esas personas se alegran haciendo el mal. No solamente hablan perversidades, andan en sendas tenebrosas, sino que se alegran haciendo el mal. Ya no tienen freno, su conciencia ya no los frena, ya no les acusa. Son personas que se alegran de hacer lo malo ya no les molesta y tú vas para allá con ellos. Si tú adquieres sabiduría, dice, vas a ser librado de ellos, de ese mal camino que te proponen esas personas. La sabiduría alimentada por el temor de Jehová nos dará la prudencia necesaria para ser librados de esas influencias de personas que te quieren llevar por el mal camino. Es vital hallar sabiduría, para que la sabiduría nos dé temor, para que la sabiduría
nos dé discreción y entonces nos pueda librar del mal camino. Y después el escritor nos da un ejemplo de algo de lo que podríamos ser librados si tenemos sabiduría. Y el ejemplo que Salomón elige tiene que ver con algo que a él le pasó, pero que le pasa a mucha gente en cualquier sociedad del mundo y en cualquier época. Esta es una situación que fíjense desde cuándo se viene dando y hasta nuestros días. Entonces el ejemplo que escoge Salomón para hablarnos de este asunto de librarte del mal camino está en los versículos 16 al 19. Serás librado. Entonces nos acaba de decir que la sabiduría nos va a librar del mal camino y luego nos da un ejemplo. Para librarte, serás librado de la mujer ajena. ¿Qué hace la mujer ajena? Que halaga con sus palabras. ¿Cuál es la estrategia por excelencia para llevarte por mal camino, para invitarte al mal camino? Que te halaguen. Halagarte. ¿Qué significa halagar? Por ejemplo, en este caso, la mujer ajena, ¿cómo te puede llamar la atención? Halagándote con sus palabras. Oye, qué guapo estás. No he visto a hombre más fuerte que tú. Qué atractivo eres. Eres muy varonil. Y el hombre azota. Ahora, aquí, por supuesto que el escritor está hablándole al hombre que se cuide de la mujer ajena, porque mayormente estas escrituras las leían los varones. La mujer normalmente no leía la ley. Esto está escrito para hombres, pero por supuesto que se puede cambiar para el otro lado. ¿Cuál es el sistema que usan los hombres para llevarse a una mujer, para conquistarla? El mismo, halagarla con sus palabras. Qué hermosa eres. No te pareces en nada a la mujer que tengo en casa. Tú eres más hermosa y paciente y te halagan con sus palabras. Y muchas mujeres hoy en día, ¿sí?, caen por el halago de un hombre. Cuidado, mujeres que trabajan, ¿verdad?, o que están en la calle o que sus esposos están lejos. El halago es el sistema por excelencia para conquistar, ya sea de un hombre o de una mujer. El halago. Luego dice, ¿qué es lo que va a pasar? Versículo 17. Abandona su pacto. O sea, va a terminar con tu matrimonio. O va a terminar con tu castidad si eres soltero. Si eres soltero, va a terminar con tu castidad. Y es lo más valioso que tienes. No lo eches a la basura. Tú puedes ser como ellos en cualquier momento, pero ellos jamás podrán ser como tú. Ya lo perdieron. Porque vean lo que sigue. Su casa está inclinada a la muerte. Eso es a lo que te llevan, a la muerte, a algo malo. Y dice el 19, todos los que a ella se lleguen no volverán. ¿Qué significa esto? No hay vuelta atrás. Lo que pierdas en esa situación no lo vas a recuperar. Es terrible. Es terrible. Por eso, cuida ese aspecto. No hagas caso en ello. Este es un tema central en Proverbios, ¿no? Ya sabemos que aquí el proverbista habla mucho de eso. Si nos vamos al capítulo 1, al capítulo 5, todo el capítulo 5 habla de eso. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, para que guardes tu consejo. Versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Vean cómo los mismos principios que habló acá los está aquí manejando un poquito más extensos. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, etcétera, etcétera. Vean lo que dice el 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. O sea, ya sabemos a lo que se refiere. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Se refiere a tu esposa, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y si nos vamos después al capítulo 6, versículo 24, dice, para que te guarden de la mala mujer,
de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Otra vez habla de la lengua. Y sigue diciendo, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, es presa fácil. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Lo mismo sucede al revés, ¿eh? El hombre caza la preciosa alma de la mujer. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿No? Esto trae consecuencias. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen poco, etcétera, etcétera. O sea, por todos lados, desde el capítulo 7, dice, mirando yo por la ventana, 7:6, dice, de mi casa por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, ya no tengo pacto de abstinencia. Y sigue diciendo, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. A ti te estaba buscando y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces, un ejemplo, ¿no?, de cómo los salmos, los proverbios nos pueden hablar de cosas prácticas para ser librados de estas malas consecuencias. Por supuesto que Proverbios nos habla de librarnos de muchas otras cosas, librarnos de ser fiadores de otros, librarnos de la pereza, librarnos de las malas compañías, muchos temas prácticos de los que nos habla, pero en todos ellos nos habla una y otra vez, porque el mismo tema que trata en un capítulo, luego lo repite acá y luego acá y luego acá. Si tú vas leyendo cotidianamente Proverbios, se te van a repetir las mismas ideas, las mismas ideas. ¿Para qué? En la didáctica la repetición es un refuerzo para que se te queden en la mente, para que adquieras temor y para que seas librado de los malos caminos. Ahí está. Esa es la idea del libro de Proverbios, que seas librado del mal camino. Muy bien, y el proverbista termina en el regresamos al capítulo 2, su última idea está en los versículos 20 al 22. Dice, así andarás por el camino de los buenos. Así andarás por el camino de los buenos. El camino de los buenos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos de los buenos o de los malos? ¿Seguimos al Chapulín Colorado o no? Síganme los buenos, decía aquel. ¿De cuáles somos? ¿De los buenos o de los malos? Porque los malos pues están en oscuridad. Los malos están en tinieblas. Los malos hacen cosas malas. Los malos se cuidan del hombre para hacer sus cosas malas. No tienen temor de Dios. Pero nosotros somos de los buenos. Deberíamos estar siguiendo el camino de los buenos. Esa es la consecuencia final. Si nosotros leemos Proverbios, adquirimos el temor de Dios, ¿verdad?, somos librados del mal camino. ¿Para qué? Para que andemos en el camino
de los buenos. ¿No es lo que se espera de nosotros? ¿No es lo que Dios espera de nosotros? Es como si Dios nos dijera, hey hijo, tú eres de los buenos, no estés yéndote para allá. Es lo mismo que haríamos nosotros, que hacemos nosotros como padres con nuestros hijos, ¿no? Si él está juntándose con gente que no es conveniente, ¿qué le decimos? Está bien, hijo, pues no pasa nada, ¿no? El lobos no se enseña a aullar cuando está con lobos. Si te juntas con lobos no te enseñas a aullar. Eso es falso. No pasa nada. ¿Sí? ¿Así pensamos los padres? No. No está bien que vayas con esas personas, van por un camino equivocado. Tú tienes que irte por ese camino. Ellos son de los malos, tú eres de los buenos. ¿Hay una división o no? Sí, sí hay. Sí la hay. No es para que nosotros estemos haciéndole fuchi a la gente, no. Nosotros amamos a la gente, nos acercamos a la gente para darle testimonio, pero no seguimos sus caminos. No andamos por donde ellos andan en su camino de disolución. Bueno, se supone que no. Yo a veces veo las cosas que suben los muchachos y en dónde andan y digo, no deberían estar ahí. Este muchacho de la iglesia, esta muchacha de la iglesia, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace cantando eso? ¿Qué hace estando en ese lugar? No entiendo. No estás en el camino de los buenos, estás en el camino de los malos. Tú no estás guiándolos a ellos, ellos te están guiando a ti. Tú no los estás influenciando, ellos te están influenciando a ti. Si tú te vuelves sabio, ¿qué sucede? No solamente vas a ser librado del camino malo, sino que vas a estar en el camino de los buenos, donde se supone que deberías estar, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto con tu vida. ¿Se acuerdan cuando estábamos dando una ocasión que dimos un tema lo dimos con los jóvenes y luego hasta lo hicimos parte de un, ¿cómo se llama? De un evento juvenil, que era el de ¿qué te define? ¿Qué te define? Se llamaba, Y decíamos, bueno, ¿qué te define? Tú no puedes decir lo que tú quisieras que te definiera, lo que te define son tus hechos. No, pero es que yo en lo profundo de mi ser amo a Dios. Sí, pero afuera de tu ser no se ve. ¿De qué te sirve que adentro digas que amas y por fuera no se nota? Lo que te define es lo que haces. Así es. ¿En qué caminos andas? Eso te define. Tú no me puedes decir, oye, es que yo sí amo a Dios. Sí, pero te vi allá y te vi allá y haciendo esto. ¿Cómo me puedes decir que amas a Dios? Alguien que ama a Dios no hace eso. Lo siento. No es lo que piensas de ti, no es lo que quisieras hacer, es lo que haces, lo que te define. Entonces dice, así andarás por el camino de los buenos, donde deberías andar, porque eres cristiano. Si eres cristiano, deberías andar en el camino de los buenos. Entonces, aquí tenemos algunas razones, hermanos, para que ustedes lean Proverbios. Algunas razones importantes para que ustedes los lean. ¿Cuál es la primera razón? Porque entonces entenderás el temor de Jehová. Segunda razón, y entonces la discreción te guardará. Número 3, para librarte del mal camino. ¿Cómo cuál? Como el de la mujer extraña o ajena. Y 5, y así andarás por el camino de los buenos, como se espera de ti, ya que eres un cristiano, un creyente en Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Lo notaron? ¿Lo checaron? El primero es, porque entonces entenderás el temor de Jehová. Número 2, entenderás, entonces la discreción te guardará. Tendrás discreción, prudencia. Número 3, para librarte del mal camino. ¿Cómo cuál camino? Número 4, el de la mujer ajena, o en este caso las mujeres, del hombre ajeno. Y número 5, y así andarás por los caminos de los buenos. Así es que si quieres estos buenos resultados, ¿qué vas a hacer? Leer. Léelo cotidianamente. No necesitas leer muchos capítulos porque son muchos consejos a la vez. Te van a marear. Lee poquitos. Lee 5 consejos, 5, 10 versículos, medítalos y pon ahí tu señalador. Y el día de mañana lees otros 5, otros 10, los que entiendas, los que puedas aplicar a tu vida.
Después de que leas los proverbios, los proverbios que hayas leído, haz preguntas y respóndelas. Bueno, ¿y esto de qué me sirve? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Por eso lee poquitos. Yo creo que la mejor manera de leer proverbios es leyendo poquitos cada día, no tantos, pero hazlos parte de tu meditación diaria y vas a adquirir sabiduría. La sabiduría te va a dar temor. El temor te va a ayudar a que vivas con prudencia y la prudencia te va a librar del mal camino y entonces andarás por el camino de los buenos. ¿Te conviene? Lee los proverbios entonces. ¿Ok? En consejo. Por supuesto que aquellos que aman al Señor, aquellos que le conocen, aquellos que reconocen el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, aquellos que reconocemos la gracia de Dios, queremos vivir para Él. Pasen los músicos, por favor. Queremos vivir para su gloria. Los que no han experimentado la gracia de Dios, bueno, es común que a lo mejor no quieran vivir para Dios, pero nosotros sí. Hemos experimentado su amor sublime y por eso ahora queremos vivir para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por eso a terminar cantando acerca del amor de Dios, lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que recordemos que nuestra motivación para vivir en los caminos de Dios, nuestra motivación para vivir en su voluntad, en la voluntad de Dios, ¿cuál es? La gracia que hemos recibido.